Trenes por Siempre Max. Buenas tardes, ¿se escucha bien? Sí. Antes que nada, queríamos con Gabriel agradecer a la LAF y a las autoridades del Uruguay por habernos invitado a participar de este seminario y poder presentar una de nuestras actividades como operadores ferroviarios que somos de la Argentina y en la región. Pero antes de pasar concretamente al proyecto del Tren de la Quebrada, que ojalá que lo disfruten, desde ya que les anticipo que nuestro enfoque está más direccionado a lo que es la actividad ferroviaria que tuvimos que desarrollar y toda la experiencia que hay que volcar para poner en práctica un servicio como un tren turístico, que en sí mismo el tren turístico como tal, porque para ser honestos, el tren turístico de la Quebrada es un proyecto de la provincia de Jujuy, una provincia de nuestro país del norte, y ellos son los que gestionan el servicio turístico como tal. Nosotros venimos a tener un rol para nuestro gusto protagónico, pero que se sintetiza en dar la viabilidad desde lo ferroviario a una idea que nace de cero hasta que se concreta el proyecto como tal y lo seguimos ejecutando como lo hacemos a través de nuestro coordinador general, que él va a ser el que va a presentar las características del proyecto. Yo les voy a robar unos minutos nada más para presentarnos en sociedad quiénes somos BRT. Nosotros formamos parte de un grupo empresario que es el Grupo Rogio, un grupo empresario argentino con más de 115 años de historia, que para nuestros países es un montón, y que tiene una unidad de negocio de transporte, que es esta, es Benito Rogio Transporte, que arrancó casi hace 35 años. O sea que dentro de todo, y lo verán por mis canas, tenemos bastante experiencia en la actividad ferroviaria de todo tipo, como brevemente me gustaría poder presentarles. Así que un poco eso es contarles, presentarles en sociedad un poco quiénes somos y cuál es el espectro de proyectos, actividades a las que nos dedicamos. No sé si vos tenés el... ¿es esta? A ver. La parte... Toma, Gaby, vos que armaste la cosa. Bueno, rápidamente les mostramos. Tenemos una actividad, una presencia obviamente muy fuerte en la Argentina y también abarcamos bastante actividad en toda la región y por eso siempre nuestro interés en participar en cualquier actividades o proyectos o iniciativas que veamos a lo largo de toda la región latinoamericana. Obviamente nuestra nave insignia, con la que yo les dije que arrancamos en la actividad esta tan linda de los ferroviarios y los metros, hace 30 y pico de años, con la concesión del subte de Buenos Aires. Ya llevamos 2 periodos de concesión, 2 contratos de concesión, el nuevo es a través de esta empresa de MOVA, y operamos y mantenemos las 6 líneas del subte de Buenos Aires, y para poder ubicarlos en cierta escala de volumen de actividad, normalmente corremos unos 3.200 trenes diarios para dar la oferta necesaria para las necesidades de una ciudad como la que es Buenos Aires. Complementariamente a esto, tenemos la operación de un tren suburbano también en la ciudad de Buenos Aires y también desde hace 30 y pico de años, que es el ferrocarril Urquiza, de una extensión de 25 kilómetros, y lo venimos operando desde la misma época. Siguiendo con nuestra actividad y ya yendo a un poco al interior del país, primero tenemos el tren de la Quebrada, que se lo dejo a Gaby para que entre en detalles con todo eso. Y el siguiente proyecto en el que hoy estamos también involucrados y tenemos un contrato de operación y mantenimiento en una nueva concesión en el Perú. Ese contrato es de 30 años y es una concesión que arrancó hace un año y donde hay que ejecutar todo el proyecto de modernización de todo el tren que está a 3.700 metros de altura entre 2 localidades
en plena cordillera, por eso se llama de la Sierra Central también. Y bueno, esa concesión la ganó un grupo empresario ecuatoriano y peruano y nosotros tenemos el contrato de la operación y mantenimiento de ese proyecto, involucrados desde el día cero para garantizar desde la ejecución del proyecto de ingenierías, la ejecución de las obras y la puesta en marcha, las calidades técnicas que pidió en su momento a través de los pliegos el poder concedente, el Ministerio de Transporte y Proinversión de Perú. Y para barrer también más rápidamente cuál fue parte de nuestra experiencia a lo largo de los años, cuando decidimos salir también a la región, ya en el 2005, y creo que están compañeros, colegas brasileños que por ahí conocen los proyectos. Nosotros participamos en este BLT, que es un tranvía en pleno centro de Río de Janeiro, un proyecto que fue muy ambicioso porque hubo que terminarlo para las Olimpiadas, que se hicieron en Río en su momento. Y nosotros seguimos perteneciendo al consorcio que obtuvo la concesión en su momento. Obviamente, nuestras capacidades tienen más que ver con nuestro expertise como operadores y como mantenedores que como grandes inversores, por lo cual nuestras participaciones en los consorcios son más bien pequeñas como en el aspecto societario, pero son mucho más grandes en el aporte en nuestro expertise, en nuestra experiencia técnica y en el aporte de nuestros antecedentes frente a los requisitos que normalmente piden los poderes concedentes. Antes que en el BLT de Vía 4, el BLT de Río de Janeiro, perdón, habíamos estado en la línea 4 de San Pablo con la misma lógica, participando ahí en un consorcio de operador con RTP de París, y fuimos los que le pudimos dar al grupo concesionario y ganador en ese momento para ejecutar, terminar, complementar en realidad la línea esta y ponerla en servicio, y participamos de la actividad comercial durante los primeros 5 años en una línea que fue la primera línea en toda la región driverless, sin conductores, y que tiene una capacidad hoy como línea única en San Pablo de transportar 1 millón de pasajeros diarios. Complementario a todo eso, tenemos una planta industrial de reparación de material rodante, todo tipo de material rodante, locomotoras, vagones, coches eléctricos, todo lo que pueda involucrarse en la actividad ferroviaria. No solo la tenemos para atender nuestras propias necesidades, sino le damos servicio a otros privados y obviamente a las empresas del Estado. Y después, y apelando a toda esta experiencia que fuimos recogiendo a lo largo de 30 y pico de años, nos empezamos a involucrar en proyectos de obras también vinculadas a la actividad ferroviaria, sobre todo obras de señalamiento, obras de energía, y así venimos hace 15 años haciendo grandes proyectos para las empresas estatales de nuestro país. La DIF es una, para los ferrocarriles, la empresa dueña del subterráneo también le hacemos obras, y bueno, todo ese espectro de actividad es la que normalmente venimos manejando, es la que nos entusiasma y nos moviliza para seguir buscando oportunidades, y por eso estamos también acá, para apoyar todo lo que pueda venir en adelante en Uruguay, como lo hacemos en distintos países de la región. Y en ese abanico tan grande, desde manejar un subterráneo al tren de la quebrada, con las particularidades que tiene, es que bueno, nos enorgullece poder atender todos esos proyectos, desafíos y oportunidades que da el sistema ferroviario en general. Así que le paso a Gabriel para que nos enriquezca con lo que es ese tren y aparte con imágenes que seguramente también les van a gustar y apreciar. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar contando un poquito de historia, vamos a poner un poquito en contexto. Hay que entender que el proyecto del Tren Solar de la Quebrada es un proyecto, como bien mencionaba Marcos, que inició la provincia de Jujuy en base a una idea fuerza que empezó allá por el año 2016
de la provincia de Jujuy de querer recuperar el sector que tenía otorgado a través de una concesión de mediados de los años 90, que es entre la ciudad de San Salvador de Jujuy y La Quiaca. Acá un poco en el mapa se puede ver que es el ramal C, acá está marcado cuál es el sector que tenía la provincia de Jujuy, y el otro ramal, que es el ramal C15, que es operado por el Belgrano Cargas en este momento. Entonces, ¿cuál era la idea de la provincia? ¿O qué se enfocó en la provincia? En tratar de recuperar este sector de 283 kilómetros, estamos hablando de trocha angosta, vía sencilla, con las particularidades geográficas, porque San Salvador de Jujuy está a 1.259 metros sobre el nivel del mar y La Quiaca 3.442 metros sobre el nivel del mar. Este ferrocarril centenario, que fue inaugurado en etapas, que comenzó en 1905 y 1908 y que tuvo servicio hasta el año 1993, cuando se produce el cierre de los servicios producto de los procesos de cierre, de privatización y cierre de muchos de los servicios del interior. Una particularidad del ramal C es que tiene conexión con Bolivia para la red occidental. ¿Qué pasó, digamos, o qué transcurrió entre el 2016 y el 2021? Bueno, ahí la provincia se enfocó en ver cómo podía elaborar algunos proyectos que vayan generando las condiciones para recuperar, aunque sea parte de este sector. Entonces se tomó la decisión en el año 2021, lo tomó la provincia de Jujuy, de enfocarse en la recuperación de la vía entre el sector, entre las localidades de Volcán y Tilcara, ¿no? Entonces, en el 2021 tenemos dos hitos importantes. La licitación pública número 1, por la cual se llama licitación para la rehabilitación de la vía del sector Volcán-Tilcara, y en paralelo la provincia, con esta mira de ir pensando en un tren turístico, gestiona la compra de dos formaciones, de dos duplas a CRRC Tanshan, que la novedad de que estas duplas serán fabricadas únicas para la provincia de Jujuy, ya que serán realizadas son dos formaciones a batería de litio. Pasemos un poquito por el tema de la infraestructura o de qué se trataba, digamos, esta obra de rehabilitación. Es muy importante destacar acá que es una obra de rehabilitación, ¿no? Porque se utilizaron tantos durmientes como rieles producidos para esta obra. Tenemos algunas características de la infraestructura: 41,6 kilómetros, una pendiente máxima de 25 por 1000, la velocidad máxima de diseño 60 kilómetros por hora. Nosotros tenemos una velocidad máxima comercial de 40 kilómetros por hora. Yo sé que por ahí la velocidad les parece baja, pero les aseguro que es la velocidad perfecta para este tipo de servicio. Las toneladas máximas por eje para esta infraestructura, 17 toneladas por eje, y una particularidad que se hicieron varias obras de arte, obras de arte mayores, tenemos 10, entre puentes y hasta un túnel. Y bueno, otras características que tenemos 5 estaciones con vía segunda, en lo que nos permite tener dinámica para hacer algunos cruces de los trenes. Posteriormente se construyó un apeadero en Posta de Hornillo y recientemente otro que está en construcción en una bodega, próxima a una bodega del Valle. Ahora vamos a ver un poco por qué estos apeaderos, qué es lo que están buscando a través de lo que busca la provincia a través de la construcción de estos apeaderos. Tenemos 3 estaciones para la recarga de las baterías, ¿sí?, que son Volcán, Purmamarca y Tilcara. Acá un pequeño video para que tengan una idea de la obra, de cómo se trabajó en la obra, en la provincia. Van a poder ver los durmientes de quebracho colorado producidos, las vías, los rieles. Este es un poco del trabajo que se realizó. Digamos, algo positivo, que la vía cuenta con balasto. Digamos, creo que es la única vía que tenemos en el Belgrano que no está montada directamente sobre tierra, y bueno, y la construcción del túnel. Acá un esquemático de la línea, en donde se pueden ver las estaciones: Volcán, la punta en donde está nuestra base operativa, Tumbaya, Purmamarca, Posta de Hornillos, Maimará y Tilcara, y donde están ubicados los puntos de recarga de la batería, que están ubicados en las puntas y en el medio, que es Purmamarca.
Vamos a pasar un poquito ahora al material rodante, porque hablamos de batería, hablamos de recarga, y es uno de los factores clave que tiene este servicio. Las duplas son duplas autopropulsadas, 100% eléctricas, mediante batería de litio, se compraron 0 kilómetros. En las plazas tiene para 70 pasajeros sentados en AW1 y en AW3 en 144, que es el máximo que nosotros utilizamos. Si bien tiene AW4 en 180, nosotros como máximo llevamos 144. La velocidad máxima de estas formaciones es 60 km por hora y tienen una autonomía que de manual nos marca 120 km, pero que por la experiencia y por teniendo en cuenta de que 120 implica también el desgaste de la batería de níquel, entonces siempre evitamos llegar a ese desgaste y lo mantenemos en una autonomía entre 80 y 90 kilómetros, dependiendo también de otros factores como el viento, que nos afecta también en el consumo de las baterías. El tiempo de recarga, nosotros lo tenemos establecido para 45%, unos 45 minutos, y el peso máximo por eje, 12,5 toneladas. ¿Cómo llegamos nosotros a participar en el proyecto? Bueno, un poco les fui contando qué es lo que había iniciado la provincia ya por el año 2001 y cómo entra BRT en el proyecto a través de dos etapas. Primero, una etapa de la asistencia técnico-operativa, básicamente la puesta en marcha, y la segunda etapa ya como operador ferroviario. Para septiembre de 2023 ya estaba un 80% de avance de la obra de la vía, estaba avanzando. Las dos duplas ya estaban en tránsito desde China. Entonces la provincia de Jujuy se planteó, bueno, ¿cómo continuamos, no? O sea, ¿qué es lo que falta, digamos, para poder continuar con este proyecto? Y lo que estaba pendiente claramente era la fase operativa del proyecto y ahí donde aparece BRT, ¿no? Tenemos las vías, tenemos el material rodante y nos faltaba la experiencia operativa para poder llegar a esto, que aporta BRT. La etapa 1, la asistencia técnica operativa, que es la puesta en marcha, se realizó entre octubre y diciembre de 2023. Son 3 grandes grupos en donde podemos mencionar la asistencia técnica por área, que se hizo tanto en reuniones de trabajo, tanto en Jujuy como en Buenos Aires, y que incluyó por parte del material rodante el soporte para el arribo del material rodante y el traslado a la provincia de Jujuy, las pruebas dinámicas que había que realizar en Volcán, y la habilitación técnica del material rodante. En cuanto a vías y obras, mientras todavía estaba la obra, se hizo el recorrido para poder establecer cuáles eran las precauciones y las singularidades que tenía la vía para poder hacer. Y porque esto es muy importante, que lo quiero dejar en claro. Todo esto ya estaba dado. O sea, cuando BRT llega, ya estaba la vía, la obra en ejecución y estaba el material rodante que ya estaba adquirido. Operación y transporte, la preparación del plan operativo preliminar, la diagramación de los servicios, la propuesta en base a qué es lo que ya se empezaba, qué es lo que quería la provincia, la realización de trenes de prueba y llevamos a Jujuy el personal de conducción para la realización de las pruebas. Aparte, como BRT, se dio la asistencia legal y administrativa y el soporte en el tema de seguros, que lo mencionaron también, que es muy importante. Y la coordinación con el organismo de control, con CNRT y otros organismos, que es la fase gubernamental, también para ayudar para que se pueda generar o aprobar el proyecto. La etapa 2, que es la que estamos transitando ahora, ya es BRT como operador ferroviario. Esto tenemos un acuerdo operativo entre el ente Tren Solar, que es el organismo que tiene la provincia de Jujuy, y BRT, que tenemos acuerdos provisorios que hemos sido sucesivas adendas. ¿Qué es lo que nos marca este acuerdo? ¿O cuál es lo central de este acuerdo? Que hay dos grupos de temas y están divididos. Nosotros tenemos como BRT la operación, o lo que nosotros decimos la operación núcleo, que es transporte y circulación, el despacho de los trenes, el seguimiento, más que se agregó ahora recientemente lo de seguridad operacional. Tenemos el mantenimiento y la limpieza del material rodante y el mantenimiento de vías y obra de arte. Eso es el núcleo que tiene BRT. Todo lo demás lo conserva en la provincia a través del ente Tren Solar de la Quebrada para sí, ¿sí? Estamos hablando de venta de pasajes y colaterales, mantenimiento y limpieza de estaciones, atención al pasajero y seguridad patrimonial, ¿sí?
Nosotros somos operador núcleo del servicio. Esta es un poco la organización, como estamos organizados en Volcán, nuestra coordinación, la Coordinación General Operativa, tenemos una coordinación de infraestructura, de material rodante y el jefe de transporte. El personal está muy optimizado, esto es a medida de que si la provincia, el ente nos pide más cosas, nosotros vamos a ir incorporando más recursos, pero para este momento esto es lo que nosotros necesitamos y lo que tenemos operativo. Una de las características también que muy importante de este tren es que se inserta dentro el tren del Solar de la Quebrada, se inserta dentro de un esquema que tiene la provincia de Jujuy de avanzar en la energía solar, ¿no? Del Parque Solar Cauchari, que es uno de los más grandes del mundo, es clave y el tren se inserta en este esquema. Para que tengan una idea, el 75% de la energía que consume la provincia de Jujuy puede abastecerlo el Parque Solar Cauchari. Entonces llegamos al 18 de junio de 2024, que es cuando se da el inicio de servicio de pasajeros, ¿sí? Que es único porque recorre parte de la quebrada de Humahuaca, que es patrimonio de la humanidad desde el año 2003. Hasta hoy ya llevamos más de 500 días de servicio, más de 6.100 trenes corridos y más de 76.000 pasajeros transportados. Acá les comparto un breve video para que puedan visualizar de qué se trata el tren solar de la quebrada. Como le comentaba también Marcos, el que gestiona en la provincia, ellos son los que, el ente es el que establece, digamos, cuáles son los servicios a correr. Nosotros somos los operadores y en base a ese input generamos el diagrama de servicio. Hoy el tren cuenta con dos experiencias regulares, una que ellos llaman la experiencia 360, que es un recorrido que dura todo el día, en donde los pasajeros suben en Volcán y van subiendo la quebrada en las distintas estaciones, bajan en las estaciones, hacen un recorrido en el pueblo y continúan el viaje. También está la experiencia 180, que eso es un poco, también nosotros lo sugerimos, ya que teníamos mucho tiempo de espera en las estaciones, de poder hacer trenes cortos, de manera que también puedan ser comercializados. Dos novedades que se incorporan ahora, que una salió el año pasado y otra se va a incorporar ahora, que es trenes especiales, que nosotros con la disponibilidad también de los recursos que tenemos podemos hacer estos trenes especiales, como son Cielo en Movimiento, que es un servicio nocturno que llevan a los turistas hasta un lugar para hacer un avistaje del cielo con telescopios y demás. Y ahora lo más reciente, el tren del vino, y un poco viene esto lo de los apeaderos que yo le comentaba, que la idea es que algunos trenes especiales que puedan bajar en estos lugares o en las estaciones o en estos apeaderos y el público, el turista pueda recorrer las bodegas y volver al tren y continuar con el viaje. Esa es un poco las experiencias que están y que lo pueden ver en la página oficial del Tren Solar para los que tengan ganas y bueno, obviamente están invitados a ir a Jujuy y conocer el Tren Solar de la Quebrada. Muchas gracias. Buenas tardes, gracias por la presencia a todos y gracias también por la oportunidad de poder hablar de estos temas. Bueno, lo primero que tengo para decirles es que el turismo y el ferrocarril han estado estrechamente vinculados desde los orígenes del turismo moderno. A partir de que se desarrollaron las redes ferroviarias, surgieron nuevas formas de viajar, de conocer los territorios, de acceder al ocio. Y hoy día ese patrimonio ferroviario por todo el mundo está dando lugar a experiencias turísticas capaces de dinamizar los territorios. Bueno, suele decirse que el turismo moderno nació sobre rieles y todo comenzó de una forma muy simple. En Inglaterra, en 1841, un predicador bautista de nombre Thomas Cook
decidió fletar un tren para llevar, para llevar a los asistentes a una charla que iba a tener lugar en la pequeña ciudad de Loughborough. Entonces, finalmente organizó un paseo en el que participaron 500 personas, un trayecto de aproximadamente 19 kilómetros desde la ciudad de Leicester, que comprendía el viaje ida y vuelta. Obviamente que iban a estar en esa charla, pero además en el trayecto había una banda de música que, amenizó el trayecto y otra que los esperaba en el destino. Así, esa primera experiencia que combinaba organización, transporte y también sociabilidad se convirtió en el primer viaje masivo y organizado de la historia y dio lugar justamente al inicio del turismo en todo el mundo. Y Thomas Cook se convirtió, en uno de los primeros agentes profesionales de viajes. Esta relación entre turismo y ferrocarril que se empezó a dar tan tempranamente en Europa, después se extendió a todos los países del resto del mundo y Uruguay no fue la excepción. En Uruguay el turismo también nació sobre rieles. En 1869, un 1 de enero, se habilitó el primer tramo de la vía férrea entre Montevideo y Las Piedras, y esta línea era operada por el Ferrocarril Central del Uruguay, que era una empresa nacional y que tenía el objetivo inicialmente de extender su línea hasta Durazno. Así, en el trayecto, en 1872, el tren llegaba a Santa Lucía. Santa Lucía era en aquel momento una villa de recreo disfrutada por aquellas familias que tenían un mejor pasar económico. Entonces, con gran visión, los dueños del Hotel Oriental de Montevideo, acá en la Ciudad Vieja, decidieron levantar otro hotel en Santa Lucía con el mismo nombre para aprovechar todos esos pasajeros que iban a venir por el ferrocarril. En aquella época, los trenes no tenían aún servicios de comedor. Entonces hubo un acuerdo muy interesante entre la compañía del ferrocarril y el hotel, por el cual, durante el trayecto, al llegar a las estaciones de Canelones o bien de Cardal, según si el tren iba hacia el interior o bien iba de vuelta a Montevideo, se les preguntaba a los pasajeros si querían tomar comidas en el Hotel Oriental. Se recopilaba esa información, se pasaba a la estación Santa Lucía y luego alguien cruzaba al hotel, porque están enfrente, para darle toda la información de cuántos pasajeros comerían y luego el tren hacía su parada para que las personas pudieran almorzar. Finalmente ese hotel es considerado el primer hotel turístico del Uruguay, Hotel Oriental, que después cambió su nombre, y Santa Lucía se comenzó a consolidar como un destino de interés para el desarrollo del turismo. Pero además, esa primera empresa del Ferrocarril Central del Uruguay, Capitales Nacionales, también empezó a experimentar en los primeros años de gestión con las llamadas excursiones recreativas. ¿Y qué era esto? Ellos querían aumentar las entradas por el tráfico de pasajeros y empezaron a ofrecer estas excursiones los días de fiesta. ¿Qué eran esto? Los días marcados en rojo en el calendario. ¿Por qué? En aquel momento el tiempo libre era escaso. Estamos hablando siglo XIX, las personas trabajaban largas horas y solamente el día de descanso era el domingo o los feriados. Entonces, la empresa del ferrocarril, tuvo esta idea de mover formaciones con excursiones recreativas y tuvo muy buenos resultados. Pero también el ferrocarril desempeñó un papel fundamental en lo que fue el desarrollo de los balnearios de nuestra costa este, favoreciendo la expansión del turismo de sol y playa, que fue de a poco sustituyendo al turismo de quintas, como el que se realizaba en Santa Lucía. La línea al este de los ferrocarriles del Estado recorría los departamentos de Canelones, Maldonado y Rocha, facilitando el acceso a los balnearios y también contribuyendo a su desarrollo. Por ejemplo, Atlántida, La Floresta y también Punta del Este. Fíjense que también había un acuerdo de los ferrocarriles del Estado con el Ferrocarril Central del Uruguay que permitía que las formaciones de ferrocarriles del Estado pudieran desplazarse entre las estaciones de Central y Olmos.
Ferrocarriles del Estado también en aquel momento decidió comprar 2 juegos de coches Pullman, que eran coches pasajeros y coches comedor, el sinónimo de lujo en aquella época, realmente mucho confort. Y estas formaciones llegaban mismo a la dársena del puerto de Montevideo, porque la idea era que en cuanto los turistas argentinos llegaran al puerto, inmediatamente fueran conducidos rápidamente, de forma casi expresa, a los balnearios del Este, básicamente Punta del Este. Era un sistema que además estaba muy coordinado. Fíjense, en aquella época se coordinaba con los ferrocarriles de Argentina y también con los horarios de los vapores de la carrera para que no hubiera ningún tipo de demora. Pero si estamos en Uruguay y hablamos de turismo, tenemos que hablar de Francisco Piria, que no solamente creó su propio balneario, sino que además construyó un ramal de 14 kilómetros de vía férrea entre la estación de Pan de Azúcar y su propio balneario, unos 14 kilómetros, para facilitar el acceso de los turistas allí, a Piriápolis, pero también utilizaba locomotoras para conducir a los turistas que llegaban directamente al puerto de Piriápolis a sus hoteles y también para hacer viajes recreativos como al Cerro Pan de Azúcar, los viñedos, las canteras y demás. Pero un hito realmente de lo que fue la contribución del ferrocarril al turismo en nuestro país fueron las excursiones fonoeléctricas. Esto fue realmente una innovación muy importante. Estamos hablando ya del ferrocarril central en manos británicas. Esto fue en 1937, también fue una idea del ferrocarril para aumentar sus entradas, porque en aquel momento estaba en plena competencia con el automotor, como ya lo nombraron antes. Y esto fue realmente algo muy novedoso. Se transformó un coche de pasajeros de madera en un coche transmisor, y en él iba un locutor que iba comunicando datos geográficos, históricos de las localidades que se iban atravesando, y también música folclórica. Todo esto se transmitía a los pasajeros que iban en el resto de los coches de pasajeros que estaban en la misma formación. Y además había hasta un ciclo radial que publicitaba todos los itinerarios de las excursiones fonoeléctricas. La primera fue a San José y después se agregaron muchos otros destinos, por ejemplo, a Santa Lucía, a Florida, todo el este, Colonia del Sacramento también. Incluso se incorporaron algunos destinos no tradicionales en aquella época, como Rivera, que la empresa del ferrocarril entendía que había incorporado este destino a la oferta turística. Y otra cosa que les quería decir también era el interesante nivel de coordinación entre compañías, lo que ya hablamos de las excursiones, por ejemplo, a la zona del este, pero además, si por ejemplo querían hacer una excursión fonoeléctrica a la zona del litoral, entonces el ferrocarril central también tenía que combinar horarios con el ferrocarril Midland en aquel momento, ¿verdad? Así que, y también las excursiones no solamente eran recreativas, sino que el ferrocarril quería que fueran didácticas. Entonces muchas veces se fletaron excursiones con este fin. Por ejemplo, varias decenas de miles de pasajeros fueron a ver las distintas etapas de construcción de la represa de Rincón del Bonete, y era habitual también que lo llevaran a fábricas, por ejemplo, el ingenio azucarero de Rausa, en la zona de ex estación La Sierra Gregorio Aznares. De manera que el ferrocarril no solo marcó el inicio del turismo en nuestro país, sino que también pautó su desarrollo y a través de excursiones organizadas con precios accesibles lograron que gran parte de la población pudiera viajar, pudiera conocer territorios, y además eran familias enteras, ¿verdad? Desde abuelos hasta nietos que participaban de las mismas, y lo que en definitiva se logró fue democratizar el acceso al turismo. Luego más de un siglo y medio de ferrocarril en nuestro país, este medio de transporte ha dejado una profunda huella en nuestro territorio, que no solamente lo podemos apreciar por la magnitud de la infraestructura que todavía permanece, sino también de la forma que se estructuró y pautó el crecimiento
de nuestro territorio. Bueno, más de 3.000 kilómetros de vía férrea fueron construidas entre el siglo XIX y XX, que llegaron a constituir nuestra red nacional que además en 1912 resultó ser la segunda más extensa de América Latina en términos per cápita, con un ratio de aproximadamente unos 22 kilómetros por cada 10.000 habitantes. Estábamos solamente detrás de Argentina, que tiene la red más densa. También es importante señalar que gracias al ferrocarril se crearon más de un centenar de pueblos en nuestro territorio, que hoy son villas, ciudades, municipios, y que nacieron a la vida solamente porque el ferrocarril comenzó a pasar por nuestro territorio. Tenemos también más de 200 estaciones construidas de distinto porte en todo el territorio, y también, bueno, puentes, talleres, depósitos, hasta un túnel, que en algún caso ha merecido la declaración de Monumento Histórico Nacional. Por ejemplo, la fotografía en la que estamos viendo, que la estación de Trinidad, es Monumento Histórico Nacional. Y no olvidemos que también para nosotros era muy importante la conexión con nuestros países vecinos, y teníamos 5 puntos de contacto, 1 con Argentina y 4 con Brasil, que conectaban nuestras redes. Bueno, de manera que vemos que hay un gran potencial en todo este patrimonio ferroviario para el desarrollo de nuevas alternativas de turismo ferroviario. Pero tenemos que decir que en todas partes del mundo, ¿sí?, ha quedado una gran cantidad de patrimonio ferroviario en desuso, ¿verdad? No solamente en nuestro país. Y ello ha dado lugar a experiencias turísticas muy diversas. Aquí quise ilustrar este punto, digamos, con la estación de Malabrigo, porque tiene una doble condición. Es Monumento Histórico Nacional desde el año 2021, pero también ganó algunos años antes el Premio Pueblo Turístico, impulsado por el Ministerio de Turismo, que les permitió justamente recuperar todo lo que fue la estación y el predio, tal como lo vemos hoy, que incluso en su estación hay un museo actualmente. Bueno, entonces acá les voy a proponer rápidamente algunas alternativas de uso turístico de este patrimonio ferroviario. No es una lista exhaustiva, para nada, tiene que ver con, bueno, experiencias que me han llegado a mí más directamente. Entonces las vamos a ver ahora uno por uno. El primer caso, ¿sí?, es, bueno, lo típico, circulación turística ferroviaria, o sea, trenes turísticos que, por ejemplo, en el caso de este ejemplo que les comparto, el tren Dupampa, que está habilitado desde 2024, y es un tren turístico que, bueno, tiene todo el contacto con el paisaje, con la cultura de la región de Río Grande do Sul, y a su vez la producción vitivinícola de la zona, que es muy importante, a escasos kilómetros de lo que es la frontera de La Paz, ¿verdad?, entre Rivera y Santana do Livramento. Este es un tren, como ven en la fotografía, que es muy moderno y ofrece vistas panorámicas. Son 2 coches de pasajeros que tienen una capacidad total de 100 pasajeros justamente. Son 20 kilómetros de extensión entre la estación Santana do Livramento y la estación Palomas, y durante el recorrido se realiza, bueno, intercambio de información geográfica, histórica, económica, también de la región. Se hace degustación de vinos a bordo y de jugo de uva también. Y hay, como ven, también música en vivo, con la música de aquella región, y también algún que otro éxito uruguayo. Bueno, y luego, perdón, no les dije, ¿qué pasó acá? El paseo se completa con una visita a una bodega que está cerca de la estación Palomas, bueno, donde ahí hay justamente acceso a un free shop de vinos. Bueno, les quiero comentar que en este primer año, en el primer año de operación, ya fue visitado por más de 40.000 pasajeros, y se debió aumentar la frecuencia de paseos semanales, porque al principio tenían
2 paseos por día, un solo día, y ahora tienen 4 paseos por día durante 3 días a la semana. Entonces pasaron de mover 200 pasajeros por semana a 1.200 pasajeros por semana. Bueno, la otra experiencia que les quería compartir es el caso de Rail Explorers, que es en Estados Unidos, y es una experiencia turística que, bueno, lo que implica es recorrer antiguas vías ferroviarias a bordo de estos vehículos que son muy livianos, son a pedal, pero además tienen un motor eléctrico que asiste a los pasajeros a que sea más fácil el pedaleo y que combina, bueno, la actividad recreativa, el paisaje, el patrimonio. Es una propuesta apta para todo público. Y bueno, y también implica, ahí ven en una de las fotografías, algunas estaciones también han sido recuperadas como parte de este proyecto. Algunas son museos, algunas son bueno, lugares de venta de recuerdos y demás. En 10 años, esta experiencia ya ha diseñado 6 itinerarios en distintos estados de los Estados Unidos, ha transportado más de 1 millón de personas y ha dado empleo a más de 200 personas. Bueno, otro tipo de ejemplo es el de la reutilización de infraestructura ferroviaria en espacios urbanos. Entonces, el ejemplo quizá más temprano de este tipo de reutilización es la Promenade Plantée en París, que era una antigua línea que fue cerrada en 1969 y la traza se convirtió en un paseo que tiene unos 4,5 kilómetros y que, bueno, combina tramos elevados, tramos a nivel y tramos por debajo de la calle. Se ha recuperado, digamos, no solamente la infraestructura, sino también el entorno. También se han recuperado instalaciones ferroviarias para nuevos usos urbanos y esto se transformó, digamos, en un nuevo eje de actividad urbana, bueno, también atrayendo visitantes, creando empleo y, bueno, y valorizando la zona. Esto es un referente internacional porque fue uno de los primeros. Y otro de los ejemplos que va en la misma línea y que se inspiró en la Promenade Plantée de París es el High Line de Nueva York. Esto existe desde 2009. Esta era una línea de carga elevada, que se ha ido habilitando en distintos tramos, pero hoy día es un paseo también de unos 2,3 kilómetros que recibe unos 7 millones de pasajeros, de turistas al año. Y tiene un valor como espacio público, pero también atrajo turismo, o sea, muchas personas viajan especialmente para conocer este lugar, generó actividad económica y ayudó a transformar todo el entorno, generó, digamos, actividades turísticas, gastronómicas y también ha habido todo un efecto de valorización de los barrios que atraviesa este tramo del Highland. Bueno, y el último ejemplo, pero no menos importante, que quería compartirles hoy, son los recorridos del proyecto Vías Verdes de España, donde son, bueno, antiguas trazas ferroviarias en desuso que se han convertido en senderos ecoturísticos, ¿verdad? En rutas recreativas que son aptas para caminantes, para ciclistas y otros usuarios. Son compatibles con turismo familiar, pero también para turismo, digamos, de personas mayores o con movilidad reducida. Casi más de 30 años después, se han recuperado más de 3.600 kilómetros de vías ferroviarias en desuso y se registran más de 5 millones de recorridos al año, no solamente de turistas, sino también de locales, ¿verdad?, que utilizan y disfrutan estos espacios. Y también es importante, y ahí lo muestra una de las fotografías, que en todo el proceso también se han recuperado estaciones, más de 125 estaciones que hoy día operan como, bueno, centros de interpretación, alojamientos, restaurantes, cafeterías, servicio de alquiler de bicicletas, en fin. Bueno, evidentemente se ha generado mucho empleo debido a todas estas vías verdes recuperadas y se han dinamizado también economías locales a través de gastronomía, el turismo y actividades recreativas, especialmente en zonas rurales. O sea, con estos 4 ejemplos simplemente quería transmitir que el patrimonio ferroviario puede generar múltiples formas de uso turístico, ¿verdad?, adaptadas a las características de cada territorio. Y bueno, para ir cerrando,
quería justamente reflexionar sobre todo este patrimonio ferroviario que cuenta Uruguay, tan significativo, que ahí están los principales números, ya lo hemos visto, pero además quería agregar que hay localidades, por ejemplo, este centenar de pueblos que yo les decía hoy, que son territorios con una fuerte identidad ferroviaria. También otro de los temas es que gracias a los comodatos y otras formas de utilización de ese patrimonio inmobiliario, también se han reutilizado estaciones donde hoy operan museos ferroviarios, pero también museos históricos y otros tipos de espacios culturales que preservan la memoria. También están esos territorios que han recibido la declaración de pueblos turísticos y en algunos de esos casos también están directamente vinculados o indirectamente a la actividad ferroviaria. Entonces, a ver, todo este patrimonio ferroviario no solamente es un legado histórico, sino que realmente es una base concreta para el desarrollo de nuevas propuestas de turismo ferroviario a partir de la articulación con el paisaje, con la cultura, con actividades productivas y, por supuesto, con la coordinación de actores públicos, privados y también de los gobiernos locales. Y a modo de cierre, bueno, podemos decir que el ferrocarril fue clave en la construcción del territorio, dando origen a muchas localidades y también en lo que fue el inicio y el desarrollo del turismo. Y hoy día ese legado abre una oportunidad que es la de reutilización de ese patrimonio ferroviario con fines turísticos. Las experiencias internacionales que vimos permiten recuperar y resignificar esas trazas, generando entonces nuevas formas de turismo y de dinamizar los territorios. Esto en Uruguay implica, avanzar en lo que es la activación, ¿verdad?, de estaciones, de recorridos, de entornos ferroviarios, integrándolos a la oferta turística. Y se trata de pensar, me gustó la frase, digamos, en una segunda vida del ferrocarril, no solamente como el medio de transporte, sino como un soporte de actividades turísticas diversas, lo cual, es una actividad económica, indudablemente generadora de ingresos a nivel local, a nivel regional, y que también, es una oportunidad para diversificar nuestra oferta turística y también para reducir la estacionalidad, ¿verdad?, aumentando la oferta de actividades turísticas que se puedan realizar en nuestro país. Entonces, en definitiva, el desafío no es solamente preservar el patrimonio ferroviario, sino ponerlo en uso, activarlo de manera de, generar desarrollo, integrar territorios y proyectarlo hacia el futuro. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias por quedarse, ya terminamos. Y primero que nada muy contento porque en un seminario internacional de ferrocarriles se le dé un panel al turismo. Y en segundo lugar contento que en ese panel se le dé lugar al Ministerio de Turismo, así que doblemente agradecido por eso y por compartir el panel con ustedes también, aunque sabrán entender que tengo debilidad por la presentación de Marianela. Así que quiero dejar 2 o 3 mensajes nada más, voy a ir directo al grano como para también terminar temprano. Que me parece importante cuando hablamos de trenes y turismo o trenes turísticos, conceptualizar bien para poder planificar bien. Entonces, en ese sentido, creo que tenemos que hablar primero de turismo y no de trenes, y en la realidad del Uruguay comenzar hablando de cuál es un poco su estatus, ¿no? En Uruguay recibimos 3.600.000 turistas el año pasado. Para los que no son de acá, nosotros somos 3,5 millones, así que es impactante la cantidad de turistas que recibimos en cuanto a nuestra población. Generamos más de 2.000 millones de dólares de ingresos de divisas por turismo internacional, más el turismo interno. Y los productos, los destinos estrellas del país, obviamente que son básicamente Montevideo, que es el principal destino, aunque Punta del Este es el principal destino en ingresos de divisas, después Colonia, el litoral termal, etcétera, pero fundamentalmente donde se concentra la mayor parte del movimiento de visitantes y de ingreso de gasto está, como ustedes ven en el mapita,
concentrado en Montevideo, Punta del Este, Colonia, Rocha y un poquito el litoral termal. ¿Cuál es nuestra principal oferta? Aunque podemos discutir mucho sobre qué significa oferta y producto en turismo, fundamentalmente está vinculado a lo cultural, a la playa, a lo histórico-cultural, y vinculado a algunos intangibles como es la escala humana, la tranquilidad y la seguridad en términos relativos que tenemos con otros destinos de la región. Y estamos condicionados, obviamente, por la región y por donde nos tocó estar desde el punto de vista geográfico. Entonces tenemos un 60% de visitantes argentinos, un 10-15% depende del año de brasileños, el resto del resto de América, norteamericanos y de Europa fundamentalmente. Entonces ese es en el marco en el que tenemos que pensar cualquier proyecto de desarrollo turístico vinculado con el tren. Y pensar en cuáles son nuestros clientes como país desde el punto de vista turístico para pensar en un producto turístico. Después no voy a entrar en el último punto de la planificación y líneas prioritarias del gobierno, simplemente voy a decir alguna cuestión. Uruguay es, y lo ha dicho el ministro de Economía, un país que va a ser relativamente caro siempre en términos regionales. Entonces, ¿nosotros cómo competimos? Con calidad y con una propuesta de valor diferencial. Esa propuesta de valor diferencial implica que la oferta que hoy tenemos ya sea una oferta de valor y de calidad. Y por otro lado tenemos la obligación y el deber de crear nueva oferta turística y ahí es donde es importante los ferrocarriles y lo que se pueda generar alrededor del ferrocarril, como decía Marianela. Si uno mira la tendencia post-pandemia e incluso unos años antes, estamos, si bien con altibajos, algunos años mejor, otros un poquito peor, hemos alcanzado como una meseta en lo que es los ingresos por turismo. Por suerte, seguimos creciendo en lo que es el ingreso de divisas, pero evidentemente estamos en un momento en que tenemos que hacer cosas para que eso cambie. Nosotros, por lo menos en esta administración, consideramos que no es sumar cantidad de turistas, sino tener objetivos de desarrollo del país y a partir de ahí decidir qué medidas vamos a tomar para desarrollar el turismo. Por ejemplo, un turismo de mayor gasto. Entonces, en eso, a grandes rasgos, que les comento que son nuestras preocupaciones y prioridades, las posibilidades de un desarrollo de una oferta turística vinculada al tren son fundamentales y prioritarias. ¿Por qué? Porque puede dar en algunos territorios ese diferencial que hoy por ahí no estamos teniendo. Seguimos sin hablar de trenes, algunas tendencias que hay en el turismo como para generar oferta, y aquí avanzo rápido también, el turismo slow, que quiere decir viajar más lento, tomarse más tiempo. No se da en Sudamérica eso, pero en algunos destinos empieza a haber cierta culpabilidad de tomarse aviones, por ejemplo, eso se da sobre todo en Europa. Acá eso no lo tenemos, pero sí hay una tendencia a consumir turismo más lento. El turismo experiencial, que es movilizarnos desde el punto de vista de las emociones y los sentidos. Entonces se diseña producto turístico pensando qué vas a saborear, qué vas a sentir desde el olfato, desde la vista, desde el intelecto, desde todas las emociones. Hoy se tiene que diseñar así un producto turístico. No es simplemente dónde voy a dormir, dónde voy a comer. No, qué voy a sentir y qué voy a hacer en cada paso que voy dando. Eso es fundamental para el diseño de productos y obviamente también para cualquier producto vinculado a la temática de este seminario. Y el turismo con propósito, es decir, viajar por algo. Todos nosotros viajamos por distintas razones, pero incluso cuando viajamos por ocio y recreación tenemos otro trasfondo. Incluso se está dando que, sobre todo post-pandemia, pero no solamente por eso, un reclamo mayor de viajar por alguna razón en especial y por eso hay todo un desarrollo de lo que es el turismo regenerativo, que es tratar de que el turismo deje mejor al territorio donde se desarrolla. Hoy podemos ver un montón de ejemplos, incluso en Uruguay, donde el turismo no ha dejado mejor el territorio donde se desarrolla. Pero sí hay otros ejemplos muy buenos en lo que eso ha pasado y por esa vía es lo que nosotros queremos transitar. Hay obviamente después otras tendencias como la hiperpersonalización, es decir, ya de aquel turismo de masas, aunque nos sigan vendiendo turismo de masas, queremos que lo personalicen un poquito. El uso de la inteligencia artificial, hoy más del 60% de todos nosotros cuando hacemos turismo utiliza como primer consulta el chat GPT para diseñar su viaje, entonces esa es otra tendencia que está muy claro. Y finalmente la diversificación de la oferta. Aquello de repetir todos los años el mismo destino ya no existe, estoy hablando en generalidades, obviamente que hay excepciones. Aquello de repetir la misma actividad tampoco existe y se busca seguir diversificando la oferta.
Bueno, algunas ventajas y desventajas que tenemos como país. Mercado interno reducido. Eso, sin lugar a dudas, que quizá ustedes saben más que yo, en el tema de transporte de pasajeros puede llegar a ser una dificultad. Nos pasa con la conectividad aérea. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo importante en la conectividad aérea para tener las rutas de vuelo directo que tenemos. Y eso genera, bueno, algunas limitantes para determinados negocios. La escala humana es una ventaja, que es la contraparte de un mercado interno reducido. Es decir, podemos desarrollar actividades que por ahí en otros destinos y países no se puede desarrollar. Las certezas y la seguridad, esto es como nos presentamos muchas veces en el exterior y a nivel relativo y comparativo en la región, es un país que brinda seguridad, seguridad jurídica, seguridad social, en fin, y certezas en el cumplimiento de los contratos, tanto del sector público como del privado. Las cortas distancias, a la vez que justamente es una limitante, es una ventaja, porque uno puede ofrecer, y nos pasa con el turismo de nuestra región, que a veces, por ejemplo, o un turista brasileño que está acostumbrado a recorrer miles de kilómetros, aquí en pocos kilómetros se visitan varios destinos de interés con una oferta de calidad. Tenemos que la calidad de servicios es buena, a veces nos damos un poquito para atrás, pero en términos internacionales es buena, hay diversidad también de servicios. Pero tenemos que renovar un poco más la oferta, que como decía hoy, es donde puede caer esta actividad. La necesidad de inversión en el sector turístico ha estado estancada en los últimos años, se está trabajando con el Ministerio de Economía, pero hay necesidad de que aumente la inversión en turismo, la inversión en infraestructura, pero también la inversión en servicios. Una base de demanda que, como hoy les decía, hay un piso que sabemos que vamos a tener de demanda. Si bien hay fluctuaciones, no hay fluctuaciones que sean tan dramáticas, puede haber pasado obviamente en la pandemia o cuando el tipo de cambio relativo con Argentina estaba muy en desventaja para Uruguay, que por ahí pudo haber un movimiento mayor. La conectividad, como les decía, tenemos una percepción positiva, tenemos un problema con los precios y en infraestructura y tecnología en general del país estamos en buena posición a nivel regional. Ahora sí, yendo al tren y para dar ese par de mensajes que les comentaba hoy, tenemos, por lo menos, en un análisis rápido, cuatro roles del ferrocarril, ¿no? Uno como transporte, otra como infraestructura de todo lo que está relacionado al tren como atractivo, que era un poco lo que comentaba Marianela, otra como producto y otra como experiencia turística. Como transporte, bueno, obviamente no voy a profundizar acá, dinamiza destinos turísticos, es decir, genera esa conectividad de la que hoy hablábamos, por ahí en lugares donde no la hay, conecta oferta y demanda, genera esa relación que es absolutamente necesaria entre destinos consolidados y emergentes. Es muy difícil que se desarrollen destinos emergentes sin un destino emisor fuerte y para eso también el tren muchas veces colabora. Permite, como hoy también comentaban, el desarrollo de destinos intermedios y obviamente genera la conectividad. En cuanto a la infraestructura del tren como atractivo, bueno, ni que hablar, recién justamente le comentaba a Marianela, las vías verdes, que es una posibilidad de reutilización de las vías. En pandemia recuerdo un proyecto que había del municipio de Nueva Albesia y demás para utilizar las vías del tren, que no requería demasiado recursos, que quedó estancado ahí, pero que como ese proyecto hay varios en el país que a veces requieren un poquito más de apoyo del sector público y de todos los niveles de gobierno. Las estaciones como atractivos o contenedores de otra oferta turística, no me voy a explayar porque ya lo hizo Marianela, pero Santa Catalina, Malabrigo son algunos ejemplos. Y las infraestructuras como parte del patrimonio de las comunidades, como puede ser el barrio Peñarol, que en determinados momentos ha tenido más o menos ofertas turísticas que han sido interesantes. Esas son las más clásicas, digamos, que lo tenemos al patrimonio ferroviario. Como producto, bueno, uniendo atractivos, constituyéndose en sí mismo como producto, como los casos que presentaron del tren solar y la oferta de turismo astronómico, del tren del vino. Allí el turista lo que hace es comprar el producto turístico donde el tren es parte de ese producto y lo vincula con otros atractivos o con otras experiencias que va viviendo, con otros productos que va viviendo allí. Y finalmente, el tren como experiencia, que es, digamos, el de mayor complejidad en el diseño y desarrollo, que es donde el tren es parte de la narrativa, es parte del cuento que compramos como turistas en el buen sentido. Es decir, la motivación, aquello que nos motiva a hacer ese movimiento turístico tiene que ver con el tren en sí mismo
Y incluye ese diseño que yo les decía en base a los sentidos y a las emociones. Eso, por lo menos a nivel personal o institucional, es lo que llamamos el tren turístico. El resto de lo que nombré antes no lo definimos como tren turístico, sino que es la infraestructura o el transporte del tren al servicio de un producto turístico o al servicio de destinos turísticos. Pero el tren como tren turístico es un tren como experiencia turística. Y ahí es donde está la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Que esto lo tenemos que pensar desde el punto de vista no como transporte, sino como negocio turístico, que es la única manera, a mi modo de ver, que esto puede ser sostenible en el tiempo, ¿no? Y ahora justamente algunos casos de eso, antes paso rápido sobre el diseño de la experiencia turística, que requiere justamente de tener equipos profesionales en ese diseño y curaduría, en segmentar bien el público. Nosotros hicimos en 2018-2019 para un programa BID que teníamos en aquel momento una encuesta sobre distintos tipos de productos, donde había un tren en el norte del Uruguay, y era muy distinta la respuesta del turista argentino, brasileño, uruguayo y extrarregional, si comprarían y no comprarían ese producto y cuánto estarían dispuestos a pagar. Porque eso también a veces nos pasa en el turismo, nos pasa sobre todo a nivel de gobiernos departamentales, locales o incluso a algunos actores privados, de que nos parece que va a andar bien lo que tenemos para ofrecer y después nos metemos en cada lío que, madre mía. Entonces, estudiar bien la demanda, segmentar bien y saber cuál es nuestro público es fundamental para cualquier proyecto de que estamos pensando. La coordinación público-privada, ya lo dijeron, la logística, no les voy a hablar a ustedes de este tema, pero sobre todo la logística con los servicios turísticos, ¿no? La logística con el alojamiento, con la comida, con la recreación, con el arte, con la cultura, tiene que estar absolutamente integrada para que esa experiencia se concrete. Bueno, y la calidad del servicio, incluyendo las características del material rodante, eso es claro porque, bueno, lo hablábamos con el presidente de AFE en el recorrido que hicimos en el tren de Pampa, ¿no? Mismo el material rodante atractivo como parte de esa experiencia, que a veces puede o no puede ser el mismo del transporte regular. El diseño emocional, que reitero que ya lo comenté recién, la innovación y, bueno, y obviamente el monitoreo y medición de este producto turístico. Estoy yendo un poquito rápido, ¿no? Bueno, algunos antecedentes, esto que yo les decía del 2019, había un proyecto que quedó un proyecto porque después hubo cambio de administración y se decidieron por otro proyecto, totalmente legítimo, pero en ese momento era el trayecto Tacuarembó-Rivera, que vinculaba las estaciones, por ejemplo la de Laureles y demás, vinculando tren y bicicletas, ¿no? En cada parada había bicicletas para hacer trekking hasta los establecimientos rurales que hay ahí en la zona, que generan bastante movimiento, y estaban articulados justamente por esa red. Se iba a tematizar un vagón, algunas estaciones, iban a funcionar como centros de servicios de información y de distribución de esa demanda hacia los establecimientos circundantes, y incluía las estaciones que ustedes están viendo en pantalla. Pero bueno, eso lamentablemente después hubo otra decisión y ese proyecto quedó ahí, está ahí todavía, y bueno, la verdad que fue una lástima. También había otro proyecto, pero este era para la inversión privada, que era de un tren termal que unía por el litoral los centros termales, que eso después había muchas dificultades técnicas que era difícil de concretar, pero que también era otra de las ideas que estaban vinculadas, en ese caso al tren como transporte, no como experiencia, ¿no? Este caso sí, el de Vía Verde Gaucha, era más como experiencia. Acá no vamos a ver el video, pero me voy a detener en esta foto, que es una influencer de turismo interno que hace el trayecto Tacuarembó-Rivera y lo hace con un estudiante, porque aparte es profesora de UTU, entonces está haciendo el trayecto y lo comenta. Pero me va a servir de pie para contar una anécdota que justo con el presidente de AFE tuvimos en común, que nos llama una agencia de viajes que, enojado porque no podía comprar 20 pasajes para este trayecto para vender a una excursión. Entonces llamo al presidente de AFE, le pregunto, me explica que ese tren justamente es para el pasajero, es la única vía de transporte de los ciudadanos que hay en esas paradas. Entonces nosotros llamamos a la agencia y le dijimos, nosotros creemos que el turismo no puede perjudicar la vida de la gente. Entonces, en ese sentido, la verdad no puedes comprar. Pero más allá de esa anécdota que lo creemos así, no solo se lo dijimos, sino que lo creemos, es
la diferencia entre el tren turístico como producto turístico y el tren de pasajeros. Ese tren hoy como está no puede ser un tren turístico porque tiene otro fin y otro rol que es absolutamente importantísimo, igual que el nuestro. Y eso hay que asumirlo y hay que decir, tenemos que hacer otras cosas para que las agencias de viaje puedan comprar o los turistas puedan comprar y hacer ese recorrido, que aparte de las frecuencias y demás. Hoy algunos lo hacen, y de hecho como este ejemplo, pero no podemos estar diseñando cuando el fin de este medio de transporte es otro, como en este caso, sino que hay que conceptualizarlo de una manera distinta. Y por eso el énfasis en que si pensamos en un proyecto de este tipo, lo pensemos desde el turismo y hay que tener ese conocimiento de cómo funciona el mercado turístico, porque de última, si no hay negocio, en este caso, no hay turismo. Hay otros casos de turismo, como el turismo social, que por ahí no puede haber negocio, pero no es este el caso que estamos hablando. Y acá también ya lo comentaba Marianela, el tren do Pampa, que triplicó la demanda que esperaban, estuvieron sondeando el interés también en Uruguay, y es un caso típico de una empresa que tiene explota varios de estos productos en Brasil, y su valor más importante ahí, permítanme, no es el material rodante, es el expertise de mercado que tienen y el expertise de diseño de producto que tienen para poner ese producto en el mercado y saber que lo van a vender, o como en este caso, tener más éxito del esperado. Y ese es un caso que lo tenemos pegado a la ciudad de Rivera o en Rivera y que nosotros estamos viendo cómo lo podemos aprovechar. Pero a lo que voy es que allí justamente tienen que saber, obviamente, de trenes, si no es imposible, pero sobre todo tienen que saber de turismo. Y ahí están los modelos, los distintos modelos de negocio y los distintos modelos de gestión que se podrán construir, que eso va a depender de cada ministerio, de la legislación, de un montón de variables que habrá que estudiar. Entonces, hoy creo que es una expresión de deseo hablar de tren turístico por estas condiciones que decíamos. Creemos que hay que planificar una oferta turística basada en la gestión turística y que tiene que desarrollarse en base a la experiencia del mercado turístico y no del transporte. Algunas preguntas. ¿Existe un mercado para eso? Bueno, hay algunos indicios de que sí, hay algunos estudios que habría que actualizar que dicen que sí. ¿Existen posibilidades políticas y legales para esto? Bueno, las legales no sé, las políticas creo que sí, porque por eso también nos invitaron a esto y nosotros lo vemos como muy bueno y estamos muy felices, lo reitero otra vez. Y hay que diseñar los pasos para concretarlo, ¿no? Esto requiere de una planificación, de un estudio serio y claro, y después involucrar a los jugadores que pueden hacer que esto se transforme, deje de ser un sueño y se transforme en una realidad. Muchas gracias.